Hola amigos, qué alegría volver a encontrarnos en este programa Cristonautas en su quinta temporada. Como ustedes saben, esta quinta temporada la hemos dedicado al estudio y a la oración con los salmos. Y para eso nos acompaña desde Argentina nuestra querida amiga, la doctora Verónica Talamé. Verónica, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a vos, Ricardo, por este espacio, por esta oportunidad. Gracias a todos los que nos están acompañando en esta serie de programas, ¿no? Sobre este tema tan lindo que es orar con la palabra de Dios, orar con los salmos. Es muy bonito esto que estamos haciendo y a mí me ha dado una riqueza impresionante, pero yo quiero que volvamos a repetir algo. Los salmos son palabra de Dios, están en la Biblia como palabra de Dios. Sí, y para ser asumidos por nuestras palabras de hombres y dirigirnos con ellas a Dios. O sea, es palabra de Dios que nosotros asumimos, las hacemos propias y nos dirigimos de nuevo a Dios con sus palabras. Eso es una simbiosis fenomenal. Imagínate, no es lo mismo orarle o dirigirnos a Dios con nuestras palabras que hacerlo con las de Él, ¿no? En nosotros. Así que los salmos son una escuela de oración y también una escuela de conversión, porque nos van haciendo semejantes al modo, al criterio, al pensamiento de Dios. Hermoso. Por eso mismo los monjes que han sido tan sabios han dividido su liturgia de las horas con los salmos en todo el día. Claro, para ir acompañando, ¿no?, el movimiento del día con como decir, el latir de Dios. Dios que va latiendo a nuestro ritmo, ¿no? En el laudes, en los textos o en las oraciones del mediodía, de las vísperas, de las completas. Así que hermoso pensar que podemos estar en presencia de Dios con un pedacito de salmo durante todo el día. Muy bien. Hoy vamos a hablar sobre el Salmo 65. Este salmo es muy hermoso y le vamos a pedir a ustedes que tengan en su Biblia, si la tienen a mano, el Salmo 65. ¿Cuáles serían las grandes características antes de empezar a pedirle al Espíritu Santo que nos inspire? ¿Cuáles serían las grandes características que tiene este salmo? Mira, este salmo es uno de los tantos que nos enseñan los motivos de la alabanza. ¿Por qué alabarlo al Señor? Y lo dice el mismo salmo, ¿no? Que a Él le corresponde toda alabanza. Le corresponde la alabanza que tiene que ver con el templo, con los actos de culto, con el perdón de Dios. Le corresponde la alabanza por ser el gran creador, Señor del universo, pero también le corresponde la alabanza porque Él fecunda la tierra y a modo de campesino humilde se abaja a los detalles. Así que es un salmo precioso que nos da motivos para alabar al Señor. Es como que vamos a ver una gran visión de Dios en este salmo y vamos a tener motivos de alabanza. Así es que, amigos, preparémonos con el Salmo 65. Pídanle en sus casas también, como lo hacemos nosotros, que venga el Espíritu Santo para recordarnos, es decir, volver a poner en nuestro corazón estas palabras del Salmo 65. Doctora Verónica, podríamos empezar leyendo y orando. Oremos con el Salmo, entonces. 65, entre paréntesis, para los que siguen la liturgia, 64. A ti, Señor, te corresponde un canto de alabanza en Sión, y todos tienen que cumplir sus votos porque tú escuchas las plegarias. A ti acuden todos los hombres bajo el peso de sus culpas. Nuestras faltas nos abruman, pero tú las perdonas. Feliz el que tú eliges y atraes para que viva en tus atrios, que nos saciemos con los bienes de tu casa, con los dones sagrados de tu templo. Esa es la primera parte del Salmo. La primera parte del Salmo. Sión. ¿Sión no es una montañita? Sí, una montañita. Pero es la montaña que representa, podríamos decir, el domicilio de Dios.
¿Por qué? Porque ¿a dónde radica para la mentalidad judía, hebrea, no? Radica en Sión. Sión es una montaña en donde está Jerusalén, la montaña santa. Y entonces, ¿Es allí donde construyeron el templo? exactamente, en Sión, en la montaña santa de Jerusalén. Y entonces qué lindo pensar que el Señor nos espera en el templo. ¿Y para qué? Y lo dice el Salmo, para que cumplamos nuestras promesas, nuestros votos, para que también allí Dios reciba, escuche nuestras oraciones, nuestras plegarias. También allí en el templo, bajo, digamos, esa simbología, ¿no?, de la casa, edificio del templo, allí también Dios perdona nuestras culpas. Y entonces, ofrecimientos, plegarias, oraciones y culpas que se perdonan, todo va a ser motivo de este primer grupo de alabanza que podríamos llamar en el templo. Una alabanza. Yo le voy a querer hacer una pregunta. A ver. ¿Dios es más Dios si yo lo alabo y Dios deja de ser menos Dios si yo no lo alabo? No, obviamente que no. Ricardo, no, a Dios no le sumamos ni le restamos nada nosotros los hombres, ¿no? Pero es fíjate que hay una interesante respuesta a ¿para qué fuimos creados? Lo dice San Ignacio en lo que él llama el principio y fundamento de los ejercicios espirituales. ¿Para qué fuimos creados? Para alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor. Dice, a su divina majestad, dice Ignacio. Y entonces, el primer motivo de nuestra creación, ¿para qué existimos? Para poner a Dios en su lugar, reconocer lo que Él es y lo que Él hace, alabarlo. O sea que estamos en esta vida, primero que nada, antes de para servir, para alabar al Señor, para reconocer lo que Él es, para reconocer su grandeza, su misericordia, su mansedumbre, su ternura, su cercanía, y para reconocer lo que Él hace, nos salva, nos redime, nos cura, nos consuela, nos fortalece. Perdón, ¿todos esos verbos que estás nombrando serían alabanzas? Claro que sí, cuando ponemos a Dios en el centro de nuestra oración, lo alabamos. Ok, déjeme que explique algo porque creo que nos van a ayudar. Alabanza es entonces dar el lugar a Dios que le corresponde. Porque muchas veces escuchamos, te alabo, Padre, y aquí sé yo, y gente que reza mucho y habla con muchas palabras, pero la alabanza es poner a Dios en el centro. Exactamente. Esa es la alabanza. Entonces, reconocer lo que Dios es y lo que Dios hace. Eso es alabar. y lo que yo soy, que soy una criatura Exactamente. para servir a Dios. Pero olvidarme de mí, alabar es poner a Dios en nuestro centro de la oración. Es la oración más descentrada, más perfecta de la Biblia. Por eso todos los salmos se llaman alabanzas. Ah, qué bien. Porque Dios está primero y único en nuestra oración. Así que cuando estemos abatidos o cuando estemos contentos, cuando estemos atribulados o cuando estemos felices, alabar al Señor es lo que Él se merece, es lo justo y necesario. Y después de esta alabanza, ¿cómo continúa el Salmo? ¿Qué es Bueno, lo que... en la primera parte, antes de pasar a la segunda, fíjate que dice, feliz el que tú eliges y atraes para que viva en tus atrios. Esta es toda una teología de la elección que es muy importante. Feliz el que experimenta en sí mismo haber sido elegido por Dios. Que Dios te haya puesto en ti su mirada. Que Dios te haya mirado. Acordate en el Magnificat. María, ¿qué dijo? Alababa al Señor porque Él puso en ella su mirada. Y entonces saberse elegido, saberse mirado, saberse atraído por el Señor, vaya si no es motivo de alabanza, ¿no? De agradecimiento, de gloria para el Señor. Pero hay algunos que Dios escoge y otros que no. No, Dios los elige a todos. Nada más que hay algunos que quieren y aceptan su elección y otros que no. Depende de nosotros. Entonces, eso. yo quisiera que esto nos quedara claro a todos y me dirijo a todos ustedes que nos están viendo. Dios nos elige a todos y este salmo lo dice con claridad. Feliz el que Dios elige y atrae para vivir en sus atrios. Todos somos Todos somos llamados
Pero el no- atrio se refiere en este caso, yo creo que es una manera simbólica, Claro. supongo, del atrio del templo de Jerusalén. Exactamente, sí. Entonces, lo lindo es esto, ¿no? Sabernos, nosotros creyentes, cristianos, le hemos dicho sí al Señor. Esto es un motivo de alabanza más allá de lo que nos esté pasando transitoriamente en la vida. Más allá de la circunstancia presente, somos elegidos por Él. Y eso nos debería dar una gran felicidad, dicha, alegría, ¿no? De haber sido escogidos por Él. Eso es muy importante. Quiero hacer una metáfora tal vez. A ver. No sé si esto de ser escogido, que da felicidad el ser escogido, es como cuando los jovencitos, vamos a decir, un muchacho se fija en una chica y la escoge, empieza a dialogar con ella y la escoge y le dice que quiere hacer una alianza. Esa muchacha, supongo que si ha querido al muchacho, obviamente Es feliz. es feliz, es dicha. ¿Eso es felicidad? Claro, la felicidad es una constante, permanente situación de perfección, de plenitud. Distinto de la alegría que es momentánea. Alguna causa te da alegría, por ejemplo, un buen asado en Argentina es momento de alegría para los que son comensales, ¿no? Pero termina el asado, termina el momento Y se acabó se eso, acaba, y claro. cada uno vuelve a su casa. Exacto. En cambio, la felicidad es una situación de gozo, de plenitud permanente, constante. Somos felices siempre porque Dios nos elige. Siempre. Somos ya bautizados, ya somos de su iglesia, de su grey, de su pueblo, ¿no? Así que esto es muy lindo sabernos, más allá de lo que nos pasa hoy o mañana, sabernos desde siempre y para siempre elegidos por el Señor. Este es el primer, digamos así, la primera parte, los primeros versículos del 1 al 5 del Salmo 65. Ok, entonces dejemos esta idea para que nos quede clara. La alegría puede ser una fiesta, Transitorio. una cosa transitoria, es decir, celebramos, no sé, la graduación de un sobrino y entonces estamos contentos porque terminó su carrera, porque empieza una vida nueva, pero se acabó la fiesta y se acabó eso de la alegría cosquillante del momento. Felicidad es un estado permanente De plenitud. de plenitud que va, me sale la palabra en italiano, increscendo, ¿no? Como Aumentando. Aumentando, como es en la música, ¿no? Sí. Que la felicidad puede ir aumentando en la medida que yo me siento como un imán atraído por el Señor. Exactamente. Y ya no, como, no sé, diría como que tengo las orejeras para no salirme del camino del Señor. ¿Eso sería? Exactamente, Ricardo. Lo has sintetizado muy bien. Y esta primera parte del Salmo en torno al templo. En torno al templo Claro, de Jerusalén. a las cosas que tienen que ver con el culto, con la relación con Dios en el templo. En la segunda parte del Salmo, los invito a todos a que me acompañen los versículos 6 a 9. Por tu justicia, Dios Salvador nuestro, nos responde con obras admirables. Tú eres la esperanza de los confines de la tierra y de las islas más remotas. Tú afianzas las montañas con tu poder, revestido de fortaleza. Acallas el rugido de los mares, el estruendo de las olas, el tumulto de los pueblos. Los que habitan en las tierras lejanas temen tus obras prodigiosas. Tú haces que canten de alegría el oriente y el occidente. Y entonces fíjate que acá ya se abre este telescopio, como que tenemos un telescopio y lo vamos siguiendo a Dios. Al principio está en el templo y perdona, escucha súplica. Ahora se agranda, ¿no? A todos los pueblos. A todos los pueblos y los confines de la tierra, a todo el universo. Y entonces, en esta segunda parte del Salmo, el motivo de alabanza es Dios creador y Salvador nuestro. Entonces, este Dios que parecía como en la intimidad del templo, perdonando y escuchando súplicas, ahora
es el Señor creador y salvador de todos los pueblos y de los confines de la tierra. Así que esto es interesante porque la alabanza ahora también tiene que ver con grandes obras admirables, la creación. Y usa algunos verbos, mira, afianzas. ¿Sabes que el verbo afianzar en realidad tiene que ver con poner la plomada? ¿Viste lo que hacen Los albañiles. Los albañiles? Es como un Dios, gran arquitecto y albañil que pone plomada en las montañas y las hace perfectas. Y entonces dice, tú aplomas, sería la traducción más literal, las montañas con tu poder, revestido de fortaleza, o sea, es un creador todopoderoso. Acallas los ruidos de los mares. Y fíjate que acá aparece este Dios que tiene poder no solo para hacer el bien y las obras de la creación formidables y maravillosas, sino también para poner freno, acallar, poner límite al mal. Porque el rugido de los mares, el estruendo de las olas, tiene que ver con este querer avanzar del mal al que Dios detiene, le pone límite y no pueden con él. Y entonces esta imagen que tenían mucho temor los israelitas, los judíos tenían miedo al mar, a las olas, porque ellos no eran un pueblo marítimo, no eran los fenicios, Claro. no eran los filisteos que vivían en el mar y el mar era su casa. Estos eran de tierra. Entonces, claro, el mar, el caos, las olas, el estruendo, les daba mucho miedo. Me imagino que en una tormenta donde estaba el mar y las olas rugían, bueno, ya lo hemos visto en los pasajes de Jesús, cuando calma la tempestad. Que camina sobre las aguas quiere decir tiene poder. Este Jesús y este Salmo en el mar tienen algo que ver entonces. Claro, que Dios acalle el tumulto o el estruendo de las olas es lo mismo que Jesús camine sobre el mar y lo calme, lo acalle. Recordemos que el mar es símbolo del mal en la Biblia. El mar, símbolo de mal. Entonces, cada vez que Jesús aparece dominando el mar, es un modo de decirle al lector bíblico, domina el mal, tiene poder. Y esto es lo que dice esta parte del Salmo. O sea, que es un salmo también de, vamos a decir, de una reflexión en la que Dios cuida y me cuida de que el mal no avance sobre mí. Exactamente. Y hace que cantes de alegría, una vez que Dios tiene poder y reprime el mal, hace que cante de alegría, dice, el oriente y el occidente. O sea, todos los que nos dejamos, ¿no?, cuidar, conducir, elegir, caminar en el Señor, ¿no? Bueno, entonces esta segunda parte, la creación, motivo de alabanza, el Dios creador y salvador. A ver. Y la tercera parte, que con la que termina el Salmo, fíjate que Dios acá nos lleva como a un campo humilde, un campesino humilde. ¿Por qué? Dice la fertilidad de la tierra. Y entonces fíjate los detalles. De todo este universo, de los confines de la tierra, pasamos a un sembrado humilde, sencillo, y a un campesino que trabaja la tierra. Dice así, visitas la tierra, la haces fértil y la colmas de riquezas. Los canales de Dios desbordan de agua y así preparas los trigales. Riegas los surcos de la tierra, emparejas los terrones, la ablandas con aguaceros y bendices sus brotes. Tú coronas el año con tus bienes y a tu paso rebosa la abundancia. Rebosan los pastos del desierto, las colinas se ciñen de alegría. Las praderas se cubren de rebaño, los valles se visten de trigo, todos aclaman y cantan. El detalle. Qué precioso este salmo para decir esta palabra de Dios, te alabamos, te alabamos. Te alabamos por los grandes portentos y te alabamos por lo sencillo, imagínate, de ablandar un pedazo de cascote. Bueno, hoy quiero decir, porque hay mucha gente que nos escucha en las zonas intertropicales, que el clima no cambia tanto, pero en Israel, que hay estaciones muy marcadas, hay estaciones secas, sí, y hay estaciones húmedas donde vuelve el pasto a renacer,
porque ahí habla del año. Claro. Es como la liturgia también de los judíos está en torno al año que va haciendo sus fiestas. Y por eso entiendo yo que todo el año es una fiesta de felicidad, aún en los momentos de sequía, porque sabremos que vendrán otros momentos. Exactamente, regar los surcos de la tierra, emparejar los terrones, se dedica como un campesino a hacerle fácil la vida de la tierra, ¿no? Qué bonito pensar cuando tenemos así grandes situaciones o pequeños detalles, Dios está en todo. Dios está en lo grande y está en lo pequeño. Y todo está como, digamos, subordinado al verbo visitar la tierra. Hay que decir, Ricardo, que este verbo visitar en la Biblia tiene dos sentidos. Tiene el sentido de visitar para, digamos así, pedir cuenta de lo que estás haciendo, un poco punitivo, pero el visitar también tiene que ver con como la visita de María a su prima Isabel para llevar buenas noticias. Así que el visitar tiene un sentido en algunos textos en los que el pueblo se portó mal, Dios lo visita para reprenderlo, para acusarlo, como decíamos en programas pasados. Pero en general, cuando Dios visita, es, como en este caso, para fecundar, para ser fértil, para dar vida, porque el Señor es el Señor de la vida. Y entonces, en los pequeños detalles y en las grandes cosas... Y aunque estemos en esos inviernos secos, llenos de... Uno ve esos lugares de Israel cuando va en las épocas de sequía, o las fotos que se pueden ver, que los terrones se separan y se hacen como si fuera una cosa seca, pero que Dios visita con la lluvia. Con la lluvia, con el aguacero, desborda de agua los canales de Dios. Esto no puede ser que en los momentos de sequía espiritual también tengamos una esperanza. ¿No es un salmo para la esperanza? Pero totalmente. La sequía, las estaciones del año son 4. No podemos vivir en un eterno verano, tampoco en un eterno invierno. Y entonces cada estación tiene su sentido, ¿no? También en nuestra vida espiritual, nuestras sequías de alguna manera fortalecen nuestra fe. Y entonces el que espera en el Señor en tiempo de sequía, lo alabará cuando Él venga y te riegue, te fecunde, te regale agua, ¿no? Agua como su experiencia sensible. Porque acá hay que distinguir una cosa. A veces creemos que la fe es un sentimiento. Y la fe no es un sentimiento. No es que hay que estar siempre sintiéndolo a Dios. Hay momentos en los que uno, como en el invierno, no lo sentimos a Dios. Pero eso no significa que Dios no está. Es que hay que aprender a crecer, a resistir, a esperar, que la fe es una certeza, no un sentimiento. Una certeza de que Dios está siempre. Omnipresente. Omnipresente y está para cuidarnos, para consolarnos, para darnos fuerza. Doctora Verónica, estamos viviendo en unos momentos en la iglesia donde no sé cómo explicarlo, pero hay mucho sentimentalismo, y cuando hay sentimentalismo la gente va más contenta y qué sé yo. Han crecido muchos grupos sentimentales, hay muchos movimientos sensacionalistas, inclusive también en otras iglesias cristianas no católicas. Pero la fe no es un sentimiento de algarabía. Recién hablábamos de la alegría y la felicidad. A veces uno se encuentra con muchachos y chicas o gente mayor y dice, y le digo, ¿vamos a misa hoy domingo? No, hoy no me siento, hoy no lo siento. Hoy no lo siento, yo no sé. Hay que preguntarle a un papá, a una mamá, si cuando su hijito tiene fiebre siente ganas de estar al lado cuidándolo, o que se le arregle solo, porque no siento ganas, no tengo ganas. Realmente es así, ¿no? Dios, papá, mamá, no está al sentimiento. Dios está porque es Padre, porque como una madre nos cuida, nos protege, nos fecunda, nos fertiliza, nos consuela. Y entonces nosotros no tenemos que estar con los altibajos del sentimiento. Tenemos que ir en lo posible, ¿no? Siendo amor con amor se paga, y tanto amor que uno recibe de Dios
más allá de lo que uno sienta, retribuirlo en servicio, en alabanza primero, en respeto, en reverencia, ¿no? Así que yo creo que tenemos que crecer en esto. La fe tiene que crecer y pasar del sentimiento a la certeza. Una palabra de este salmo en relación a los santos, a tantos santos que han pasado épocas de desierto espiritual. No los voy a nombrar porque son muchísimos. Hay muchos santos que han pasado, sin embargo, no han perdido la fe y creo que eso ha sido lo más importante. Y San Ignacio en los ejercicios espirituales, que tú conoces muy bien, habla de consolación y desolación. Claro, y ambas son parte de la vida humana. No podemos estar pretendiendo siempre en consolación, ni tampoco podemos vivir siempre desolados. Así que bueno, hacer lo posible, ¿no? para llevar digamos como un equilibrio espiritual. Que para mí la clave, ¿sabes dónde está? Para mí, en alabar siempre al Señor. Ok, vamos a terminar con una palabra tuya para nuestros televidentes. ¿Por qué es importante alabar, sienta o no sienta? Alabar al Señor es ponerlo al centro. Como dice el Salmo, Él es digno de alabanza, Él merece una alabanza. Merece una alabanza en el templo, cuando perdona, cuando escucha nuestras súplicas, cuando recibe nuestras ofrendas. Merece una alabanza cuando consideramos la creación, cuando vemos cosas tan maravillosas, tan hermosas, cuando vemos que Dios también detiene el mal, cuando nos preserva de tanto mal. Dios merece una alabanza. Pero también Dios merece una alabanza, Dios merece ser puesto en el centro, en los detalles. El cariño se demuestra en detalles. Cuando ablanda un terrón, cuando nos hace un mimo, un cariño pequeño, cuando cuando surca la tierra. Siempre Dios, desde las grandes cosas a las pequeñas, merece la alabanza y esto nos hace crecer espiritualmente. Que ojalá con estos salmos que nos están brindando tantas enseñanzas, la palabra de Dios que nos está enseñando tanto, adquiramos esta actitud permanente de alabanza al Señor. Una actitud permanente de alabanza al Señor. El tiempo se nos ha ido, doctora Verónica. Muchísimas gracias por ayudarnos a entender mejor este salmo para la oración y los despedimos a ustedes. Gracias por acompañarnos. No se olviden de darle gracias a Dios y alabarlo en todo momento. Hasta el próximo programa.